la aprobación social te lleva a destruir el amor propio, porque entonces vos terminás haciendo cosas para agradar a los demás. ¿Cómo logro que no me importe lo que digan las personas? Cuanto más te quieras, menos te va a importar. Que hagas lo que hagas, la mitad de la gente no le vas a gustar. ¿Nos cuesta mucho amarnos a nosotros mismos? Hay como un miedo, hay una prevención, pero el amor propio es un gran factor de inmunidad para la depresión, para la ansiedad, para los problemas cardiovasculares, para el sistema inmunológico, para crear hábitos saludables, para las relaciones interpersonales. ¿Un momento para olvidar? Cuando rompí con mi primer novia, con mi primer amor, sufrí mucho. ¿Tú vas al psicólogo? Ya nadie me quiere atender. ¿Por qué? Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Lo Más Viral, este video podcast de Noticias Caracol con un invitado muy especial. Sí. Nos ha acompañado en varios momentos. Mire, a mí tengo que decirle que me ayudó, sin que él lo sepa, pero me ayudó a salir de una tusa hace mucho tiempo, que creo que hasta hoy sigo aprendiendo todavía de él, y estoy segura que a muchos también, yo hablo por mí, pero estoy segura que a muchos también. Es Walter Rizzo. Walter Rizzo, que está hoy con nosotros, y mire, yo le voy a hacer antes de saludarlo, una breve descripción, aparte de lo que le digo que ya significó un poco para mí hace unos años. Bueno, escritor, está además lanzando libro, del que vamos a hablar ya en unos minutos, pero también es doctor en psicología, con una maestría en bioética, y bueno, un escritor y un conferencista, y también con una presencia muy importante en redes sociales, que hoy está aquí con nosotros en Lo Más Viral. Walter, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Hay una muy buena energía aquí. ¿Crees mucho en eso? ¿En las energías? Mi formación es muy científica, entonces tengo una dualidad, ¿no? Pero sí, hay energías, mi cerebro procesa información. Y entonces mi cerebro y tu cerebro y todo ven la matriz de información. Entonces yo proceso, como cualquier ser humano, los ojos, los gestos, ¿sí? La sonrisa, que es lo que más acerca a dos personas. Y después todo eso genera una buena energía, ¿no? Si tenés que explicar el chiste, vas mal. Claro. Sí, se tiene que explicar, ahí va mal. Walter, el amor ha sido uno de esos temas, entre muchos, pero un tema importante que para muchos de nosotros también, como que encontramos en los libros, en las conferencias, en las charlas, pues muchas respuestas o tal vez nos abren nuevas preguntas. Esta vez estamos hablando del amor propio. Nos falta, estamos muy lejos, nos cuesta mucho amarnos a nosotros mismos. En una cultura como la nuestra, cuando digo la nuestra me refiero a la latinoamericana, sacando un poco el sur, ¿no? Sacando un poco Argentina y Chile, pero de ahí para arriba somos muy parecidos, Centroamérica, Estados Unidos inclusive. Hay como un miedo, ¿sí? Hay una prevención de enseñarle a los niños a que desarrollen un buen amor propio, porque hay malos entendidos, hay estereotipos, y los tres más comunes son que si tienes mucho amor propio te volvés egoísta, lo cual no es cierto, no tiene nada que ver, porque yo lo que amo de mí mismo cuando tengo amor propio es mi humanidad. Eso es lo que amas cuando desarrollas el amor propio. Y cuando amas tu humanidad te vas a ver identificado con los otros, ¿de acuerdo? Es decir, entonces como decir tu dolor me duele y voy a entender el sufrimiento de los demás. El egoísta no se ama a sí mismo porque la gente egoísta no busca su bienestar, busca el momento, pero siempre terminan su vida solos, aislados. No los quiere la gente no quiere la codicia. O sea, no tiene nada que ver. Ya otros psicólogos habían escrito sobre esto, pero hace tiempo, ¿no? Como Fromm, pero porque después el amor propio, no hay casi libros de amor propio, hay de autoestima. Ahora les explico la diferencia que hay. Bueno, la segunda es que son un narcisista, pero el narcisismo, si tú ves los libros de la posmodernidad los escriben sociólogos generalmente, Lipovetsky, Bauman ya falleció, bueno, y ellos no saben de psicología clínica, entonces dicen narciso. La posmodernidad es el narciso.
Pero el narcisismo es un trastorno de la personalidad, es una enfermedad mental, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con el amor propio. El amor propio, bueno, y después el interés personal, que entonces te vas... por qué les molesta tanto que uno se preocupe por uno mismo? ¿Por qué hacen incompatible el amor que yo puedo tener por mí, por mi humanidad, esa aceptación incondicional de mi dignidad, de mi autorrespeto, de hacerme respetar, de marcar límites, de cuidarme, de quererme, de que mis necesidades son importantes? ¿Por qué eso está mal? Porque eso es autocuidado, ¿sí? Entonces nosotros no enseñamos eso. Viste que la gente pide perdón todo el tiempo. Sí. Te vas a comprar unos tenis y decís, perdón, vengo a buscar un tenis. No, ¿Por qué perdón? y nosotros los colombianos, ¿no? Mucho en la manera en cómo Sí, a no, todo. esas son reminiscencias del Sí. colonialismo español, ¿no? Sí. Que se le quedan a uno metido ahí. Entonces, el amor propio produce miedo. Es como lo que pasa con el placer también, ¿sí? Si un niño está sintiendo mucho placer haciendo algo, o algo que dé mucho placer, el miedo se va a aficionar a esto, ¿no? Entonces, pero el amor propio, ya para cerrar esto, es, todas las investigaciones lo muestran, es un gran factor de inmunidad para la depresión, para la ansiedad, para los problemas cardiovasculares, para el sistema inmunológico, para crear hábitos saludables, para las relaciones interpersonales. Y entonces, ¿por qué no tenemos eso? Porque somos muy conservadores, ¿sí? Y el amor propio te vuelve rebelde, y el amor propio te vuelve desobediente, ¿sí? Y una persona que no es desobediente no crece, ¿sí? Si soy obediente, soy un esclavo. No digo la desobediencia de pasarse un semáforo en rojo, sino la autodesobediencia también, desobedecerme a mí mismo, desobedecer lo que me enseñaron. A mí me enseñaron un montón de estupideces, ¿sí? En el bachillerato me enseñaron el límite del cociente, que es una derivada, el límite del cociente integral cuando delta x tiende a cero. ¿Y eso para qué me sirvió en la vida? Y a vos te explican cosas que no te van a servir. Una desobediencia inteligente es una pequeña revolución que vos haces con tu mente, ¿sí? Y el amor propio, que no muere, está espachurrado pero no muere, nace con vos y muere con vos, siempre te empuja y te tira de tu humanidad y te dice, Walter, ¿qué estás haciendo? No te da vergüenza, mírate a un espejo. Estás negociando con tus principios, por ejemplo, por amor, ¿sí? Y eso es una forma de autolaceración, ¿sí? Pero obedecer es bueno o es malo. Porque digo, ¿Obedecer? obedecer. No, Porque sí, de niño lo que a uno le dicen es es que uno obedece, obedezca. sí, No, obedezca no o responda. obedezca. Sí. Uno le cree a los papás, además, porque uno piensa que los papás saben mucho, pero los papás, yo como papá también y todo, cometemos un montón de errores. Si vamos a suponer un muchachito de 9 años, está haciendo sus tareas de matemática. Ahora te respondo lo de obedecer y desobedecer, porque la capacidad está en discriminar, ¿no? Yo voy a obedecer, me voy para allá, yo voy a obedecer cuando mi pensamiento crítico es capaz de reconocer que es importante, para mí o para otros. Pero muchas de las reglas que tenemos en nuestra cultura son irracionales. Entonces, y desobedecer es todo aquello que afecta tus principios, tus valores, no los que aparecen en los manuales, tus valores. Por ejemplo, para mí la libertad es un valor. Y entonces el principio sería la puesta en práctica de eso, que sería la autonomía. ¿De acuerdo? Entonces, un niño está escribiendo, haciendo su tarea de matemática, y vos ves que no la sabe hacer bien. Y entonces ves que el niño empieza, qué estúpido que soy, pues no soy capaz. Ay, qué rabia que tengo conmigo mismo, y raya el papel, y se empieza a tratar mal. Y ahí están los papás y no dicen nada. Pero si el niño dice una mala palabra, lo regañan.
Pero señora, señor, hace 2 minutos su hijo se estaba autocastigando en público, se estaba autodestruyendo, se estaba diciendo que era un idiota. Cuando sos chiquito, te cuelgan etiquetas, que a veces son lápidas, y andás por la vida arrastrándolas, hasta que llega un día en que te rebelás, ahí cuando desobedeces, ¿no? ¿Sí? Pero no es que, mientras, vea, para que la gente no se asuste, porque no suele hablar de eso los psicólogos, mientras no violes los derechos de nadie, ¿sí? Ni tus derechos, puedes hacerlo perfectamente. La carta son los derechos humanos. Con esto que decía Walter al arranque del amor propio y del sufrimiento también, porque yo sí ahí tengo una cosa y es que siento que, bueno, no sé si me equivoco, pero muchos psicólogos y mucha gente le dice a uno, cuando termina una relación y cuando empieza este sufrimiento, la tusa que le llamamos acá es, enfócate en ti, cultiva tu amor propio y ahí vas a ver cómo puedes salir de eso. Exacto, cómo, que se queda uno, y aparte es muy raro, pero para muchos es como la primera vez que como que me dicen enfócate en ti o cultiva tu amor propio y eso cómo es. Claro, por eso escribí el libro, porque tiene muchas cosas prácticas y hablo con el lector. Es un libro cómodo de leer, pero está muy bien fundamentado científicamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo? Pues primero es tratarse uno bien, amablemente. Sí. Soy un pelotudo, dice Walter. No, me equivoqué. Sacarse de encima el estado del perfeccionismo. Lo peor que puede hacer una persona, lo que va en contra de la salud mental, es la autocrítica despiadada, el perfeccionismo y la comparación. Entonces, el perfeccionismo es que tú debes ser una persona absolutamente eficiente y capaz de hacerlo todo. Entonces te quita la humanidad, porque nosotros como humanos somos frágiles. Nos dimos cuenta con la pandemia, ¿o no? Somos muy vulnerables. Entonces esa vulnerabilidad hay que reconocerla en uno, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de amor propio suele definirse como la aceptación incondicional de uno mismo, independiente del rendimiento y de los resultados que tengan tu conducta. ¿De acuerdo? Siempre y cuando no sea dañino para uno ni para otro. Entonces, eh, lo primero es tratarse bien. Hay maneras de tratarse bien siendo autocompasivo, reconociendo que cometes errores, pero también tratarse bien es darse gusto, es aprovechar tu tiempo, es celebrar tu existencia, decir, mi cumpleaños va a ser cada mes. Voy a llamar por teléfono, buscar el restaurante que más me gusta y voy a reservar una mesa. Sábado de la noche. ¿Para cuántas personas? Para uno. ¿Bien? Me voy a contemplar. Y voy y me tomo mi vino yo solo. Y voy elegante. Y hago eso porque se me da la gana. ¿Sí? ¿De acuerdo? La aprobación social te lleva a destruir el amor propio. Porque entonces vos terminás haciendo cosas para agradar a los demás. Y entonces eso es un gran peligro, porque se juntan 10 y dicen, Walter, eres un tarado, un estúpido, y vos te lo crees. Eso es lo que pasa con las redes. Pero también hay otro peligro, que se juntan 10 y dicen, tú eres genial, y también te lo crees. ¿Sí? Entonces la valía personal no está afuera. Nacés con valía. El ser humano es digno por nacimiento. ¿Sí? Y entonces, con la autoestima es distinto. Porque mira que la autoestima es la percepción de mi valía personal, como, ¿sí? De qué tanto valgo como persona, de acuerdo al rendimiento y el resultado. Entonces, si me va bien, mi autoestima sube. Si me va mal, mi autoestima baja. Por eso tú ves en la consulta personas que andan con la autoestima que sube y baja, que sube y baja. ¿Sí? Es difícil encontrar una persona que tenga una autoestima estable.
porque depende de lo externo. Pero si tienes amor propio, como la valía ya la tenés, y ya tenés el reconocimiento, puede que te lances a hacer algo y no te vaya bien, pero no te vas a hacer un harakiri. Me equivoqué, no me siento bien, lo tengo que volver a hacer, pero tu valía personal no la tocas. Pero en el ¿cómo logro que no me importe lo que digan las personas de mí? Cuanto más te quieras, menos te va a importar. ¿De acuerdo? Porque el aplauso interior es más potente que el aplauso exterior. Entonces, las investigaciones muestran que hagas lo que hagas, la mitad de la gente no le vas a gustar. A Jesús la mitad de la humanidad no lo quiere. ¿Quién sos vos para que te quiera más de la mitad? ¿Cierto? Entonces, claro, desde chiquito le enseñan a uno que uno tiene que mirar más afuera que adentro y que la gente es más importante que uno. Entonces, nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando uno trabaja el amor propio, lo que hace es hacer un giro de 90 grados, decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría si yo les dijera a ustedes? Ustedes no son más importantes que yo. Si me quedo ahí, ustedes van a decir, este es un narcisista creído, es un argentino narcisista. Pero si yo le digo, ustedes no son más importantes que yo soy tan importante como ustedes. ¿Ya? Hay una especie de democracia, pero también te enseñan a rendir pleitesía a determinadas personas, a los referentes, ¿sí? ¿De acuerdo? Se ve mucho en la literatura, ¿no? Que tú vas y te encontrás un referente en una reunión, lo primero que le dicen es maestro, dígame, ¿y qué lees tú? Estoy leyendo tal y tal y tal. Ah, no, pero eso está revisado. Es una lectura prescindible. Tienes que leer los bálticos. ¿Y el tipo qué hace? Le cree al maestro, porque se agacha. Tú miras hacia abajo cuando estás frente a un referente. Martin Luther King decía, no agaches la cabeza. ¿No querés que se monten? No te agaches. ¿Sí? Una manera de... ¿Cuántas batallas tenemos nosotros que hacemos porque nos dijeron que las tenemos que llevar adelante? ¿Qué batallas son realmente nuestras? Cuando uno empieza a hacer ese trabajo se asombra, porque el 60% de las cosas que hace son secundarias, no son esenciales para uno. ¿Sí? Entonces, el cuidarte, el quererte, el darte gusto, el felicitarte, el autoelogio es muy importante. ¿Sí? En nuestra cultura se considera que el orgullo es un pecado, pero no es un pecado. Las investigaciones muestran que es una emoción positiva muy importante. Yo no soy muy de lo positivo, no me gusta mucho, le tengo mucho miedo a la positividad tóxica. ¿Sí? Entonces, vos decís, esto que hice me hace sentir satisfecho conmigo mismo. ¿Por qué tengo yo siempre que mirarme cuando funciona mal, me miro más? Pero cuando hago las cosas bien, es mi deber. No es justo, ¿de acuerdo? Y lo mismo, uno se compara todo el tiempo, ¿cierto? Mira lo que está pasando con con la cirugía estética, ¿no? Las chicas y los hombres también van con el avatar que armaron ahí y dicen, yo quiero ser esto. ¿Sí? Yo valgo si soy esto. Vean, les voy a explicar esto les va a servir. El yo es mi identidad. ¿Quién soy yo? Pero ¿qué hacemos? Con las redes y con muchas otras cosas, empezamos a agrandar el yo. Lo expandimos. Y empezamos a meter cosas dentro del yo. Un Lamborghini, un Louis Vuitton, ¿sí? Un libro, y me empiezo a identificar con todas esas cosas como si fueran yo. Entonces, si rayan el Lamborghini, el carro, yo voy a decir, respétame. Pero es que yo no te estoy rayando a vos, estoy rayando el carro. ¿Sí? Y si digo, la marca tal es una porquería, dice, ¿cómo? Se ofenden. Porque ya metieron en el yo muchas cosas que son superfluas. Eso se llama apego. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes apego,
tienes una adicción, que puede ser al amor. Pues yo puedo meter a mi pareja ahí y decir, ella y yo somos uno. Entonces estoy jodido. Si digo eso, estoy jodido. ¿Sí? Entonces, si hago eso y entro en una adicción sin drogas. ¿Mm? Si tienes una adicción sin drogas, es que estás apegado. Es que no puedo vivir sin ti, sea lo que sea. Supongamos que yo les diga, me gusta la langosta. Entonces ustedes me están mirando ahora diciendo, ¿y? Pero si yo le digo, no puedo vivir sin la langosta, ya suena raro, ¿no? Y tengo una langosta en la guantera del carro, tengo escondidas langostas en la casa. Es una adicción. La adicción te aleja del amor propio, porque pierdes autorrespeto. Lo que te acerca al amor propio son tus valores, lo que para ti es importante, lo que pagarías por hacer, lo que no querés lo que no estarías dispuesto a negociar. Y el valor te da la dirección. ¿Para dónde vas? ¿No? Y ahí es donde el amor propio empieza a crecer. Y la otra es poner límites. ¿Sí? Es decir, hay cosas que no puedes permitir porque tu dignidad personal te lo impide. ¿Qué es la dignidad personal? Pues es considerarte que que no sos un medio, que no tenés un valor de uso, que sos un fin en ti mismo. La dignidad se puede afectar de muchas maneras. Suponete que yo les hable a ustedes y ustedes están como mirando para otro lado, ajá, y les importa un carajo lo que yo estoy hablando. Eso es ir contra la dignidad. ¿Por qué? Porque la dignidad o el amor por el otro también es cuando yo te considero un interlocutor válido, porque tú tienes algo que decir que vale la pena escuchar. Si yo no te escucho, no te respeto. Una amiga de mi señora tiene la costumbre cuando uno le habla, está mirando por otro lado, ajá, te dice y no está escuchando nada. Entonces estábamos una vez en un cóctel y yo le dije, mira, acabo de participar en el Mundial de Fútbol y metí 2 goles olímpicos. Y me declararon el rey de África también. Qué bien, qué bien. Claro, pues, eso es ofensivo para uno, ¿no? Claro, pero si no querés hablar conmigo, no me pares bola. Lo importante, mira, si creáramos gente con amor propio 1, amor propio 2, amor propio 3, amor propio 4, toda la primaria, bachillerato, hasta los postdoctorados, todos. La gente que hace algoritmos se empezaría a preocupar, porque no te pueden manipular tan fácil, porque el autorrespeto, y además vas a desarrollar un pensamiento crítico muy interesante, ¿no? Entonces, es que no te autoengañes, ser fiel a uno mismo. ¿Cuándo me han dicho a mí eso cuando era chiquito? Nunca. Yo tenía que ser fiel. Les voy a contar una anécdota. Vea. Yo tenía 4 años. Estaba en un colegio de curas, 5 años tenía. Franciscanos. A mí los curas franciscanos me caen bien. Me parecen inteligentes, bueno, como el Papa, el ex Papa, el pobre que se murió. Entonces, estaba peleando con un niñito y llegó un cura grandote y nos separó. Pero yo me fui, me caí y el otro salió corriendo. Y él me dijo, ¿no te basta con tener un pecado original? ¿Que además tenés que hacer esto? Y yo dije, ¿pecado original? Padre, ¿qué es? ¿Yo tengo un pecado original? Claro que lo tienes. ¡Chum! Cuando salí me fui corriendo para donde mi mamá. Mamá, me dicen que tengo como una cosa rara, que se llama pecado original. Y mi mamá, súper católica, napolitana, hincha de San Gennaro, ¿qué me dice? Sí. Porque mira, Adán y Eva en el árbol del bien y del mal. Y yo decía, yo me acuerdo, es que me acuerdo de eso, me impactó tanto que yo decía, pero mamá, yo no los conozco esos tipos. ¿Quién es Adán y qué? ¿Por qué me meten a mí en ese enredo? ¿Y cuál árbol? Yo nunca he sembrado un árbol. Y claro, tengo un pecado original, nací manchado. Y entonces mi mamá me dice, es que todo lo tenemos, todo lo tenemos. ¿Y esto no me lo puedo quitar? Dijo mi mamá, no, nunca.
Bueno, hay una forma en que se puede equilibrar, me dijo, que mi mamá era muy viva. Me dijo, haciéndole caso a tu mamá, eso va a bajar. Sí, sí. Eh, eh, bueno, entonces el mismo cura después no tengo nada contra, no es nada contra la religión lo que estoy diciendo, ¿no? Es el ejemplo, porque este tipo era español además, y teníamos ya 9 años o 10, irrumpió en el salón de clase y dijo, esto es para que miren, se lo guarden. Los que se masturban tienen pelos en las manos. ¿Y qué hicimos nosotros? Todos nos miramos la mano. Y él, os masturbáis, os he descubierto. Entonces ya empezó que el cuerpo también era un problema, que la propia sexualidad era un problema, que el deseo era un problema. Entonces siempre tenías que estar en un segundo plano, ¿sí? Ser la sombra de alguien. Los demás no son más importantes. Pero si no tengo la mirada interior, si yo no me quiero, entonces yo no puedo querer porque yo no te voy a creer. Yo tenía un paciente que me decía, "Mm, eh, a mí me gustan las chicas que yo no les gusto, porque si yo les gusto es que tienen mal gusto". Imagínate la autoimagen que tenía ese tipo, ¿no? Es impresionante. Bueno, yo hablo hasta No, por los codos. pero estamos acá encantados. Ahí tú mencionabas algo, Walter, ahora, y creo que es una pregunta que la ve uno y lo ve constante en redes, y ese es el tema del narcisista. ¿Cómo lo identifica uno cuando está en una relación? Porque muchas veces pasa que uno se viene a dar cuentas al final de la relación, de que, ay, realmente estuve siempre con un El narcisista. narcisista no tiene amor propio. Eh, porque, además, ahora le digo por qué. ¿Qué es un narcisista? Es un trastorno de la personalidad, es una alteración que tiene una base genética, según muchos autores, ¿no? Se puede aprender por compensación. Primero, la primera característica, grandiosidad. Ellos se sienten que son más que los demás, que son seres especiales. ¿De acuerdo? Amarte a ti mismo no significa que vos te sientas por encima de los demás. Es más, vas a ayudar a que otro se ame a sí mismo también. Bueno, grandiosidad. Y tienen 3 egos juntos, mezclados. El egocentrismo, todo gira a mi alrededor. O sea, yo soy el centro del universo. El egoísmo y la egolatría, se rinden pleitesía a sí mismos. Eso es un narcisista. Entonces es imposible que se puedan descentrar e ir hacia otro. ¿Sí? Ellos no quieren amor, quieren fans, pero tienen un talón de Aquiles. Y ahí es donde fallan con el amor propio. No soportan el rechazo social, no soportan no llamar la atención, porque ellos se alimentan como un vampiro emocional, se alimentan de la aprobación de los demás. ¿Sí? Cuando un narcisista va a una cita, es posible que te diga, doctor, lo felicito, lo he elegido a usted como... ¿Sí? Pero además de eso, van porque están deprimidos, porque ellos se deprimen cuando se rompe ese refuerzo social. ¿Sí? Por eso tratan de agradar, por eso son seductores, ¿no? Pero están en lo que se llama un clúster donde también está el psicópata, está el esquizoide, es decir, entonces, y hay muchos tipos, ¿no? Muchas formas de narcisismo. Y ellos no se aman, ellos se veneran. ¿De Y acuerdo? la recuperación después de salir de una relación de un narcisista Si es uno quiere dura. tener una buena relación, a los que nos están mirando y escuchando, no veneren a su pareja. Venerar es rendir pleitesía, es tirarte a los pies de alguien. ¿Sí? Venerar es creer que ese es un ser especial por encima tuyo. Y entonces cuando tú veneras a alguien, ¿qué haces? Lo imitas. Y no puedes decirle que no. Te volvés un esclavo imitador. Ahí está la veneración. Pero cambiémosla. No veneres a tu pareja. Admírala. La admiración es otra cosa. Es que yo
me sorprendo y me agrada algunas características tuyas. Y esas características no tengo que imitarlas, porque tú no eres un ser especial, sino que me inspiran. Y al inspirarme, me vuelvo creativo. Y entonces pongo mi propio sello personal, no necesito imitar. La imitación corrompe en un adulto. No hablo de religiones, hablo de personas. Que tienes que ser como fulanito, que tienen que ser como fulanito, ¿no? Entonces, el narcisista lo que quiere es que lo veneren. Entonces las parejas, los narcisistas siempre andan dando vuelta alrededor. Si esa pareja tuviera amor propio, y de hecho, igual que en la dependencia emocional, igual que en un duelo no elaborado, lo que yo trabajo más durante todo esto, tengo 30.000 horas de consulta, yo lo que más trabajo es la dignidad, ¿sí? El autorrespeto. Y uno se mete por ese lado y empieza a armar el amor propio, ¿sí? Entonces, si tú te avergüenzas de esto, hablemos de la vergüenza. ¿Qué es? ¿Sí? Y por qué te sentís menos que esta persona? ¿Y por qué te estás comparando? ¿Te estás comparando con quién? ¿Sí? Entonces, no sé si vieron esa serie que es de las redes en Netflix, donde a una chica le dicen, es un documental, no me acuerdo cómo se llamaba, los compañeritos que están ahí le dicen, tienen las orejas muy grandes. Y la chica llega a la casa y lo primero que hace es ir a mirarse al espejo. Y empieza a cambiar de peinado para taparse las orejas. Entonces, cuando tú estás en un grupo de esos, tu yo lo sacas y lo pones encima de una mesa. Y dices, entre todos armemos mi yo. Entonces todos empiezan a aportar a tu yo. Y vos terminás siendo un collage, ¿sí? Un Frankenstein. Estás haciendo lo que quieren los otros. Tú tienes el derecho a decir no. ¿De acuerdo? Tienes el derecho a negarte a hacer algo que vaya contra ti mismo. Y cuando haces eso, te tenés que felicitar. Pero nunca les ha pasado, díganme la verdad, nunca les ha pasado que ustedes a veces dicen sí queriendo decir no, y después llegan a su casa, se miran al espejo y dicen, qué idiota que fui, ¿cierto? ¿Por qué? Porque he ido en contra de lo que yo no quería. Obviamente, si hay un policía y me pone aquí un Sí. revólver, ¿qué opinan los policías? Me encantan, son lindos, divinos, hermosos. Eh, mm, Cambiando un poquito de tema, de este tema del amor propio, me llamó la atención una frase que lanzaste antes de empezar la entrevista. ¿Por qué las mujeres tienen más inteligencia emocional que los hombres? Eso es lo que yo pienso. Es una opinión sustentada por mi experiencia clínica. Primero porque están educadas en una cultura donde la exaltación de las emociones se ven bien en ellas. A nosotros los hombres nos reprimen, ¿de acuerdo? Frente a su autocuidado, la mujer tiene mucho más autocuidado que el hombre. La mayoría de las mujeres cuando están mal no tienen problema de ir donde un psicólogo, de pedir ayuda profesional. Los hombres se resisten, lo tienen que llevar o cuando ya van pasan por debajo de la puerta porque llegan como un amigo arrastrándose. Ya se dejaron llevar por todo. Son más preventivas, ¿sí? Son más pacíficas. Y todo eso indica, por ejemplo, que tu dolor les duele más, ¿sí? Y se ve en muchas especies además, ¿no? Que cuando hay despelote entre los machos, las hembras, no hablo del ser humano, los ratoncitos y en otras cosas, apaciguan, ¿de acuerdo? Y para mí todo eso, sumado más cosas, la relación que tienen con el amor, etcétera, les da una inteligencia, una sensibilidad especial, ¿sí? Que no es un estereotipo, es real, ¿no? ¿Tú vas al psicólogo? ¿Mm? ¿Vas al psicólogo? Ya nadie me quiere atender. ¿Por qué? Ellos pagan para que yo no vaya. Pero sí, sí, claro. Uno puede ir donde el psicólogo. Hay culturas como esta, que España no es tan así, ¿sí? Europa no es tan así.
Uno va al psicólogo normal, allá ir donde el psicólogo piensan que uno está loco. Pero uno puede tener personas que lo acompañan a uno, ¿no? Eh, un buen amigo o una persona que te escuche, ¿sí? Yo en Medellín, que pasé mucho tiempo en Medellín, tengo 2 hijas paisas. Eh, Hay un lugar que se llama Venecia y ahí hay un cerro que se llama el Cerro Tusa, en la zona cafetera. Entonces, yo me metí al Cerro Tusa varias veces y conocí ahí a un tipo, un campesino que andaba con un burro, me llevó a la casita de él, ¿sí? Me sirvió un aguardiente y yo, cada vez que yo tenía problemas y me iba para Venecia, yo me iba a hablar con el tipo. Y el tipo lo único que hacía era darme un aguardiente y me escuchaba. Sí. Bueno, mijo, ¿querés otro? No, y yo salía como nuevo. Pero no por el aguardiente, sino por la atención, porque yo veía que le interesaba lo que yo le decía, ¿no? Entonces por eso por ejemplo, amarse es no tener amigos tóxicos, sacarte de encima gente que te amarga la vida, ¿no? ¿Y tú por qué te llamó la atención la pregunta? Eh, Lo que yo dije, la sí, afirmación, la la del... inteligencia emocional. De las mujeres. porque sé que para el usuario que nos está viendo, Ujú. tal vez sea una realidad compleja de aceptar. Sí, para los hombres. Y porque siento que es verdad. Exacto. Sí, yo me crié con 2 hermanas, soy el único hombre, y muchas tías napolitanas, como se cría en Nápoles, pero en Argentina, ¿no? Y yo tengo un femenino interior muy fuerte. Me gusta decorar, me gusta cocinar, no tengo problema en limpiar, nunca he sido machista, jamás. Eh, y yo reconozco que también tengo un Mel Gibson en Corazón Valiente adentro, ¿sí? Que si me joden por donde no es, o sea, pero eh, en vez de sentirse mal porque de pronto mi afirmación está totalmente equivocada, no creo, pero el hombre también tiene la capacidad para tener inteligencia emocional, ¿cierto? A mí cuando me vendían un automóvil, me ponían una mujer desnuda encima, ¿sí? Entonces nos metían el sexo hasta por la oreja. ¿De acuerdo? Y eso es lo que valía uno. Es decir, ¿se acuerdan los monólogos de la vagina? Pues alguien habrá que me está escuchando y se anime a hacer monólogos del pene, ¿sí? Para que vean lo difícil que es para nosotros, los hombres, manejar la sexualidad y otras cosas más, ¿no? Yo escribí un libro hace tiempo que se llamaba Intimidades Masculinas. Y cuando salió en Puerto Rico, lea el libro del hombre que renegó de los hombres. Porque yo saqué un manifiesto de liberación masculina que decía, todas las ventajas patriarcales para mí son una pesadilla. Tengo el derecho a llorar, tengo el derecho a hacer la paz, a ser pobre, ¿sí? A tener un pene chiquito, ¿sí? A no transmitir el apellido. Todo lo que se supone que son ventajas nuestras, no son tanto. O sea, que no vayan a interpretar que digo esto porque tomo partido o no tomo partido. Es mi experiencia, ¿no? Y yo tengo esa experiencia clínica, ¿sí? Entonces la gente no se siente. Después se va a la cama y empieza a pensar, este pelotudo que hablaba tan raro, dijo un montón de cosas hoy, y después dice, pero por ahí, por esta cosita que dijo, quizás sí, ¿no? Ujú. Sí. Ya que Juanca mencionaba lo de las mujeres ahora, hay una pregunta que siempre entre mujeres, entre amigas, siempre nos hacemos y es, ¿por qué a los hombres les cuesta menos soltar? O sea, salen de una relación y rápidamente se meten en Es un otra. mito, ¿Es un mito? totalmente, totalmente. Además, no solo es un mito hombre-mujer, género, y con todos los géneros que hay, ¿no? Ya el amor ha tomado otros rumbos, otras cosas, sino también es geográfico el mito, porque uno piensa, a mí me han traducido muchos idiomas, sobre todo los libros del amor, y lo que yo noto es que lo que pasa aquí, cuando estamos frente al tema del amor, le pasa a un holandés, le pasa a un turco, a una turca, es como una cosa universal. Olvidarse del ex y dejar al ex,
¿sí? Que te metan los cuernos, ¿sí? Todo eso. Soltar. Soltar está de moda la palabra. Soltar hay que tomarla con pinzas, que no es una palabra técnica, ¿no? Sería alejarse o sería desapegarse, que es como esfuerzo, no es que tú sueltas y te llegó por ciencia infusa y tengo un marido insoportable. Hay algunas mujeres que dicen, hago un paréntesis, hay mujeres que me dicen en la consulta, le dicen al marido, yo estoy mirando, ¿eh? Y le dicen al marido frente a mí, le dicen, ¿sabes qué? Yo te amo, pero eres tan insoportable que prefiero extrañarte a aguantarte y por eso me separo. Sabiduría emocional, inteligencia emocional. Sí, ahí está la Claro. inteligencia. Entonces, no, los hombres sufrimos mucho por amor, por supuesto. Y además porque hay que esconderlo, hay que esconder las respuestas. Tenemos que, no podemos exteriorizarlo, ¿no? Y pensamos que somos posesivos. Si tú eres mía, si esas parejas que dicen, tú eres mío, tú eres mía. Yo, no, no tienen amor propio. ¿Cómo que tú eres mía? Tú no eres un coche. ¿Sí? Tú no eres una cosa. Yo no te puedo cosificar. ¿Sí? Pero, y también cuando dicen, es que no hay hombres, hay pocos hombres disponibles. Una paciente me decía, lo que queda por ahí, doctor, es ripio. Es puro ripio. Todos los buenos están ocupados. Entonces salga el mercadeo afectivo y arranque, ¿no? Pero si tenés amor propio, el 90% de estas cosas, si tú lees ese libro u otro que hable de lo mismo, que esté bien hecho, tú no quedas igual. No quedas igual. Te empezás a cuestionar, por ejemplo, algo que nunca nos cuestionamos. Tu historia. Vos tenés una narrativa. Tú elaboraste un cuento sobre tu vida y le crees al cuento. Entonces, de pronto no ha sido así. Yo siempre decía, en mi casa, en Pichincha, en Buenos Aires, comíamos toda la familia ahí mientras mi mamá hacía los raviolis y teníamos una terracita que jugábamos pelota, fútbol. Y después pasé por ahí, yo tenía como 40 años, y llamé y dije, señora, ¿usted me deja ver el apartamento donde yo me crié? Qué sé yo? La señora me dejó subir, le parecí gracioso. El apartamento tenía 55 metros. En la cocina cabía una persona parada. El balcón donde jugábamos fútbol tenía 20 centímetros. Todo lo inventó la memoria. Entonces imagínate si tú dices soy un inútil, soy un fracasado, no sé hacer bien las cosas, soy un defectuoso. Y entonces toda tu historia empieza a montarse alrededor de eso. A mí nadie me quiere, nadie me quiere, pero pare. Hay un sesgo. ¿Sí? Usted enfrente esa narrativa, su historia. Vamos a revisarla. No es engañarse e inventar una historia, sino equilibrarla. Porque ¿cómo que nadie la quiere? Usted ha tenido tres novias que me decían que lo querían. Los amigos, ninguno lo quiere. Ah, no, sí, mis amigos me quieren. ¿Y en el trabajo tiene algún amigo? Y sí, y su familia no lo quiere. Bueno, mi mamá no me quería tanto, pero... Entonces empieza a equilibrar. ¿De acuerdo? Entonces eso, si tenés amor propio, ya lo tenés equilibrado. Lo haces solito, sin ir donde el psicólogo ni nada. ¿Sí? Es desafiar tu narrativa. ¿Sí? Y todas estas cosas se pueden enseñar. ¿Sí? Y que la deberíamos aprender Claro. desde más chiquitos, ¿no? Porque Sí, ya vamos a ir cerrando esta entrevista, Walter, con un juego, no sé si lo has hecho en otras entrevistas, que son las preguntas rápidas para respuestas rápidas. Exactamente. Entonces empezamos. El peor defecto de la humanidad. La envidia. ¿qué te saca el mal genio? ¿Cómo? ¿Qué te saca el mal genio? Una pizza. ¿Sí? Yo soy napolitano. Una pizza me saca una gente. Un apego que te haya costado soltar. Leer. Una pérdida que te dolió. Mi mamá. Una canción para levantar el ánimo. Cualquier cosa que sea Rolling Stone, los Beatles o Creedence. Soy de los 60, fui hippie, entonces. Un momento para olvidar.
para recordar, Olvidar. olvidar. Em, Cuando rompí con mi primer novia, con mi primer amor, que me tuve que ir a vivir a otra parte, sufrí mucho. Sufres Ella- por amor. Tú también has sufrido por amor. Pero por supuesto, lo que pasa es que yo tengo un chip que lo tiene mucha gente, ¿eh? Yo no puedo amar a alguien, entrar en una relación con alguien que no me ame. No soy capaz. No soy capaz. Será porque me quiero, no sé. ¿Cómo se llamaría el libro de tu vida? El importaculismo. Ujú. Creo que esta ya nos dio pistas. ¿Qué no toleras en una relación? El engaño. No solo físico, ¿no? El engaño. ¿Un mito sobre el amor? ¿Un mito? El amor es incondicional. Ese es un mito. Yo donde más prófugos he visto es en el amor. ¿Sí? Es incondicional. Iba a decir una mala palabra. No. Es decir, puede ser, pero no es un mito. Así que si yo te amo, es incondicional con los hijos. Es genético ya. Pero como decían las abuelitas aquí en Colombia, yo a usted, ¿por qué lo quiero tanto si usted no es nada conmigo? ¿No? Ujú. ¿Y un mito de los psicólogos? ¿Cómo? Un mito también de los psicólogos. Ah, un mito de los psicólogos es que saben mucho y te pueden leer en las fiestas mirándote a los ojos. No, los psicólogos no sabemos mucho y no tenemos nada de astrólogos. Bueno, ahí estaba Walter Rizzo. Ay, pero antes de despedirlo, yo sí le quería hacer una pregunta a Walter. Esta tendencia, porque además es tendencia en redes, de usar la inteligencia artificial para hacer que la inteligencia artificial, ChatGPT o el que sea, te funcione como psicólogo, ¿cómo lo ves? Hay mucha gente que lo está usando y le pide a la inteligencia artificial que actúe como psicólogo. Me parece espantoso porque la inteligencia artificial no sabe hacerlo, no lo puede hacer. Te va a hacer una anamnesis, pero no te va a hacer las preguntas que tiene que... Es como cuando tú ves una neuroimagen y decís, ah, esta parte está inflamada y es la parte de la dopamina y está enamorado. Pero no te dice de quién estás enamorado, no te dice cuál es tu historia. ¿Sí? Es una máquina, ¿de acuerdo? Es una máquina. Si yo eso sí es absurdo. Y además de absurdo es muy peligroso porque te puede decir, eh, no, no pasa nada, o está en una depresión y no pasa nada. No, tiene que ir urgente a hacerse ver, ¿no? Porque si no se quita la vida, ¿de acuerdo? Yo creo que la mayoría de los psicólogos estamos en contra de eso, ¿no? Walter, gracias por No, esos gracias a segundos en lo más usted viral. por dejarme hablar. Porque Nosotros felices. me Ah, encanta con eso. con muchas frases Porque quedan en ahí. muchas entrevistas uno no puede decir todo lo que piensa. Claro. No haga así. Gracias, siempre. Walter. Gracias a ustedes. Gracias. Ok.